Entonces, estábamos hablando sobre precisamente el modelo de comunicación de Harold Laswell y, y los elementos de la comunicación, ¿sale? Aquí detallamos un poquito sobre lo que es quién dice qué, en qué canal, a quién y con qué efecto. Recordando que los quiénes, pues bueno, son los participantes de la comunicación. Laswell, ¿no? Nos invita a que reflexionemos y analicemos cada uno de los elementos para que podamos precisamente dar un mensaje lo más eficiente y eficaz posible, ¿verdad? Ya sabemos lo anterior, ¿no? Con los principios de la comunicación, generando características de la comunicación efectiva, como por ejemplo la asertividad, la claridad, el saber escuchar, la empatía. Entonces, que eso forma parte precisamente de esa comunicación efectiva, ¿de acuerdo? Entonces, repito, ¿quién es el análisis del control? Es decir, es el emisor el que va a analizar toda la información para saber cómo la va a emitir. El qué es el análisis del contenido, es decir, tenemos que analizar muy bien qué es lo que vamos a compartir a través del proceso comunicativo, ajá, para precisamente tener esa efectividad en cuanto a la comunicación. ¿En qué canal? Debemos de analizar si los medios de comunicación de los cuales estamos usando realmente pueden servirnos o ayudarnos para que se cumpla el objetivo de la comunicación. Es decir, analizar los medios, ¿no? Saberlos seleccionar para que sea lo mejor posible, ¿no? En cuanto al proceso comunicativo. El quién es analizar a las audiencias, saber a quiénes vamos a ir dirigidos. Si de pronto nos vamos para no sé, vamos a hacer una carta, ajá, tenemos que saber para quién va dirigida para poder hablar sobre el contenido dentro de esa carta, ¿no? ¿Con qué efecto? Es con qué propósito, el objetivo, el motivo con el cual nosotros queremos provocar dentro de ese contenido que estamos emitiendo a nuestros receptores, ¿de acuerdo? Ese sería el análisis de los efectos, ¿de acuerdo? Entonces, así, de esta manera resumimos que el emisor va a ser el quién, el mensaje es el qué, el medio es el canal, el receptor es el quién y los efectos, pues son los objetivos o el efecto que nosotros queremos provocar en el proceso comunicativo. Después llega Nixon y Nixon le dice a Laswell, oye, ¿sabes qué? Está súper padrísimo tu modelo de comunicación, pero también es importante que te concentres en dos puntos sobresalientes. Uno son las intenciones que el emisor tenga para compartir el mensaje. ¿Sale? Esas intenciones que el emisor tenga para compartir el mensaje es como, por ejemplo, cuando nosotros decimos, ¿con qué intención lo estás diciendo? ¿Sale? O sea, es cuando decimos hacemos una observación, ¿no? Y ¿desde qué lugar estás haciendo la observación? Desde el lugar de, por ejemplo, para molestar o desde el lugar para retroalimentar o desde el lugar de apoyar, ¿no? Por ejemplo. Entonces es importante saber la intención con la cual compartimos nuestra información, ¿de acuerdo? Tenemos también que el canal, el quién, ¿no? Quien, la persona, el emisor, el receptor, quien recibe la información, también es importante saber bajo qué condiciones las está recibiendo. Por ejemplo, no sé si alguna ocasión ustedes han emitido o recibido información que a lo mejor tenga que ver dependiendo del estado de ánimo en el que se encuentren. Entonces, a lo mejor en ese momento alguien compartió algo que a lo mejor que a ti te pudo haber molestado, pero probablemente porque tú tenías un estado de ánimo, pues a lo mejor triste o preocupado, ¿no? Entonces, esas condiciones son a las que se refiere el quién. Ajá. ¿En qué condiciones está el receptor para recibir ese mensaje? Ajá. No sé si con esto a ustedes les suena algo de lo que ya vimos. ¿En qué momento Nixon, cuando nos dice con qué intenciones y cuando nos dice bajo qué condiciones lo recibe el receptor, tienen ideas sobre de qué se tratará? Esta parte ya la vimos, a ver si se acuerdan. ¿Quién me dice?
¿Quién me dice de qué se puede tratar? ¿De qué se acuerdan? Profesora, ¿cómo dijo su pregunta? Es que se trabó. Sí, no te preocupes. Que aquí nos está diciendo este Nixon que observemos bajo qué condiciones, ¿sí? Y con qué intención. El con qué intención va por parte del emisor y bajo qué condiciones se centra en el receptor. ¿A qué te suena? ¿Qué crees que se trata este concepto que Nixon nos dice y que incluso nosotros ya lo vimos? ¿A qué se Podría, referirá? Perdón. podría ser perdón, profe, podría ser el contexto. Exacto. Muy bien. ¿Puede ser el Exacto. contexto de un tema o cómo lo va a explicar o así? Es precisamente el contexto. A ver, Joshua, levantaste tu mano. Adelante. Sí, iba a decir lo mismo que mis compañeros, sería el contexto en el cual se va a hablar con la otra persona. Es correcto, Joshua. Recordemos que hay varios contextos. Entonces, todo ese contexto en el que se ve envuelta nuestra conversación, nuestra comunicación, contexto físico, contexto histórico, exactamente se refiere a cualquier tipo de contexto, ¿sale? Y al marco de referencia. O sea, que es parte del contexto psicológico. Entonces, es a lo que se refiere, digo, en aquel entonces, pues Nixon no le puso este nombre, ¿no? Este modelo para Nixon era las intenciones que tenía el emisor para transmitir la información y él quién eran las condiciones en las que estaba el receptor para recibirla. Sin embargo, se refiere precisamente a los contextos de manera general que podemos traer con nosotros en el proceso comunicativo. Gracias, muchachos. Después viene el modelo de Shannon y Weber. Shannon y Weber hacen este modelo de comunicación a raíz de que los medios de comunicación masivos empiezan a tener lugar en la sociedad, en la población, en el ser humano. Entonces, ellos dicen, a ver, espérate, o sea, sí está padre tu modelo de comunicación, pero pues ahora con los medios no se puede hacer de la misma manera. Ellos empiezan a crear lo que se llama ruido. ¿Sale? No, si ustedes se dan cuenta, en los modelos que teníamos antes, pues nadie hizo un estudio relacionado con el ruido, ¿no? Todo fue como que armonía en este proceso, en los procesos de comunicación, incluso pues desde que Aristóteles estaba, ¿no? Nadie se le ocurrió de que hubiera un ruido. Pues a Shannon y a Weber dijeron, no, es que, ¿qué pasa? Por ejemplo, como nosotros ahorita, tenemos una fuente de información. La fuente de información, pues somos el tema que estamos viendo en este mensaje. El mensaje, pues bueno, es todo lo que se transmite a través de las diapositivas y a través de mi voz. El transmisor, pues soy yo, que soy el emisor. La señal, pues es todo lo que viaja a través de las ondas electromagnéticas para que el mensaje llegue hasta sus casas y de manera simultánea, ¿no? Como lo que es el Internet, por ejemplo, con el apoyo del Internet. Con el apoyo de la televisión, del radio, del cine, pues ocurre pues algo más o menos similar, ¿no? O sea, la información viaja a través de unas ondas que nosotros no vemos y que de pronto llegan pues a cada uno de nuestros hogares, ¿no? El receptor, pues bueno, es la persona que está recibiendo en este momento el mensaje, ¿no? Que son los que están en sus casas. El mensaje, pues es el que se está transmitiendo nuevamente en este momento y el destino que dice Shannon y Weber es lo que vamos a hacer con ese mensaje. Ese es el destino. Ajá. Este se ve más enfocado, repito, a los medios de comunicación. La fuente de ruido, ¿sí? Ellos decían que la fuente de ruido se daba entre el transmisor y el receptor en el paso. La fuente viaja a través de los medios de comunicación y llega al receptor. En ese inter es cuando se da el ruido. Ajá. En nuestra experiencia, nuestro ejemplo, por ejemplo, nuestra fuente de ruido aún no la tenemos identificada. Pudo haber sido el Internet, pudo haber sido la plataforma, pudo haber sido mi equipo de cómputo, ¿no? Finalmente, ese ruido no está al alcance ni del transmisor ni del receptor, que es lo que nos explica en lo. Ajá. Nadie de los elementos de la comunicación pues pueden solucionarlo, ¿no? Es lo que ellos manejan en este modelo de comunicación. Ajá. Después llega Braddock. Braddock le gusta más el modelo de Laswell y él se basa en el modelo de Laswell para hacerse 3 preguntas. Recordemos que incluso jóvenes, como paréntesis, toda esta información la tienen en su libro, ¿eh?
Para los que ya lo adquirieron, pues incluso me pueden ir siguiendo con su libro y se van a dar cuenta, pues que bueno, viene esta explicación dentro del mismo y que bueno, la pueden utilizar incluso para su examen, ¿de acuerdo? Bueno, el modelo de Braddock nos dice que siempre hay que preguntarse, y coincide, ¿no? Con Nixon, ajá. Ahorita hacemos las comparaciones, que aquí nos dice intención, condiciones y canal. Coincide con Nixon porque él dice que hay que preguntarse bajo qué circunstancias se está transmitiendo el mensaje, con qué propósito y con qué efecto, ¿no? Algo muy parecido a los modelos anteriores, ajá. Y él le suma precisamente a través de qué canal, de acuerdo a las posibilidades de quien lo transmite, ¿sale? Aquí no pone él a los medios nuevamente de comunicación, aquí no los pone, porque él decía que, bueno, Braddock decía que el medio para transmitir la información podía ser cualquier medio, como lo que conocimos con Aristóteles, por ejemplo. Nada más le cambia el nombre a lo que son los elementos de la comunicación. Él le pone quién al emisor, él dice que en el mensaje, a través de qué canal, al canal, y a quién, haciéndonos estas tres preguntas. ¿Bajo qué circunstancias estamos transmitiendo la información? ¿Con qué propósito se está transmitiendo y recibiendo la información? ¿Y qué efecto se quiere lograr en el participante de la comunicación a quién con relación a la información transmitida? Llega el modelo de la tuba de Scrum, ¿sale? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda, jóvenes? No. ¿No? Perfecto. A ver, adelante, Joshua. Maestra, ¿le podría regresar a la diapositiva anterior? Por supuesto. Gracias, maestra. No, ¿de qué? Bien. Tenemos el modelo de la tuba de Scrum. Primero, se le llama el modelo de la tuba porque, como dato curioso, porque la tuba es como si fuera bueno, no es como si fuera, es un instrumento musical de viento en el que, pues bueno, que muy parecido a mí se me ocurre como a una trompeta, ¿no? En donde, pues si tú le soplas a la trompeta, pues se emite el sonido, ¿no? Muy fuerte y llega como a muchas personas, ¿no? Entonces, este modelo de la tuba, precisamente le pone la tuba por esa razón, porque él decía, él así hizo la analogía con la comunicación en el sentido de que el comunicador, que pues de lo que de la tuba, ¿no? O sea, a través del tubo de la tuba, ¿no? Entonces transmite el mensaje, llega a muchas personas, ¿no? Y ya de ahí, pues ya no sabemos qué ocurre con la comunicación. Hasta ahí, ¿sale? Pues sí da una explicación, pero hasta ahí no sabemos qué ocurre según este modelo, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Tenemos un cifrador o un comunicador que se vuelve, ¿se acuerdan cuando vimos emisor y receptor y que el emisor se volvía a veces receptor y que el receptor luego se volvía emisor? Pues aquí en la tuba se ve con mayor claridad. Tenemos que el cifrador o el comunicador va a ser el emisor, ajá, va a transmitir una información y ya que la información ha sido transmitida, la va a través por canales técnicos, ajá, como lo que son los medios de comunicación. También él decía que este modelo de la tuba estaba enfocado principalmente en los medios de comunicación porque se creó por ahí de la Segunda Guerra Mundial y uno de los medios de comunicación que sirvió durante la Segunda Guerra Mundial fue la radio, los flyers, el medio impreso, perdón, y el cine, ¿no? Para poder transmitir todo lo que estaba sucediendo. Incluso funcionó como propaganda para invitar a que las personas se subieran al barco del movimiento nazi, ¿no? Entonces utilizaron la persuasión a través de los medios para convencer a través de la educación, ¿no? Una nueva educación en cuanto al movimiento nazi, que incluso los jóvenes tomaban clases dentro de sus casas con profesores particulares hablando únicamente de la guerra y se les invitaba a las mujeres a que se sumaran, a que atendieran, a que fueran como el puesto de enfermeras para poder ayudar a las personas que se habían ido a la guerra, ¿no? Y a los civiles los
invitaban también a que se formaran como soldados. Entonces, una serie de mensajes lo suficientemente persuasivos como para convencer pues a una población muy, muy grande al grado de cometer un genocidio, ¿no? Entonces, realmente aquí se dieron cuenta del valor que tenían los medios de comunicación y repito, de ahí en eso se basó el modelo de la tuba de Scrum, donde precisamente pues empezaba a llegar, hagan de cuenta que estas bolitas grandes es como si fueran los hogares de las personas y ya de ahí que llegaban a los hogares de las personas, él dice, pues esta persona que está en este hogar, pues se comparte con otras personas y le cuenta el chismito que ve a través de los medios de comunicación a esa persona y luego esa persona a otra persona y así sucesivamente a lo que hoy conocemos como publicidad de boca en boca. Repito, este modelo se le atribuye más a la publicidad y a la propaganda. Después, pues bueno, se empezó a dar cuenta Scrum que no nada más se quedaba ahí la información, sino que lo que ocurría es que había un aprovechamiento de la comunicación en retorno. Aquí no le pusieron como tal retroalimentación, sino que decía que toda la información que se daba a través de los medios de comunicación, pues volvía, ¿no? Volvía al medio, volvía en este caso al mismo comunicador, pero que ya hacía el papel de descifrador o perceptor. ¿Qué quería decir esto? Pues que estas personas que son como los representantes de los medios, descifraban, ¿no? O descifran el mensaje ahora sí que de los receptores. Ellos descifran el mensaje de los receptores y ellos se vuelven perceptores. Y entonces al momento de que la interpretan, la vuelven a codificar, ¿sí? Y la vuelven a enviar. Y entonces, aquí ya se cumple el proceso comunicativo. Como lo vemos aquí, en muchas de las ocasiones, ¿no? Viene de entradas o mensajes de fuentes noticiosas. Por eso se enfocaban a los medios de comunicación como publicidad y propaganda. Entonces, aquí ya se empezaron a dar cuenta sobre el impacto que tenían los mensajes a través de los mismos medios. Y aquí es cuando se le empieza a dar, no sé si se acuerdan cuando les di los niveles de la comunicación, que empezamos a decir que precisamente uno de los objetivos de los niveles de la comunicación es que los medios de comunicación son transitorios. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí lo tenemos en la parte de aquí abajo, que hablar de la transitoriedad de los medios de comunicación nos va a permitir que tengamos muchos mensajes idénticos de forma simultánea. Es decir, los medios de comunicación empiezan a trabajar de manera sincrónica. Con este modelo de tuba de Scrum nos empiezan a dar pues ese análisis, ¿no? Que los medios de comunicación empiezan a trabajar de manera sincrónica de tal suerte que cuando tú prendes la televisión, y eso pasa hasta en la actualidad, de tal suerte que cuando tú enciendes la televisión y ves una noticia, no sé, a través de la televisión y de pronto vas por la calle y abres tu celular y abres Facebook y ese mensaje también aparece a través de Facebook y de pronto pues a lo mejor estás escuchando el radio y también ese mensaje aparece a través de la radio. Entonces, a eso se refiere con esa transitoriedad de los medios de comunicación, que son muchos mensajes de manera idéntica, simultánea, que va para toda la población a través de diversos medios, ¿de acuerdo? Ese estudio, repito, pues lo hace Scrum. ¿Tenemos alguna duda con relación a esto? No, maestra. ¿No? Ok, perfecto. Vámonos entonces con el siguiente modelo. Ahorita le borro, Vamos con este modelo, con el modelo de David Caberlo.
Este señor, bueno, aparte déjenme platicarles que este señor a mí me gusta mucho los modelos de verlo porque él explica de una manera más sencilla la comunicación e incluso haciendo analogía con lo que hemos estado viendo, como por ejemplo las características de la comunicación, los principios de la comunicación, pues él hace estos estudios. Él dicho con otras palabras, nos cuenta la misma historia que hemos visto dentro de la comunicación. Y pues bueno, dentro de este marco de la comunicación, pues es como que uno de los más reconocidos por el trabajo que hizo en cuanto a la generación de ideas en el contexto en el que se ven envueltos los participantes de la comunicación. Vamos a ver qué nos dice. Si nos damos cuenta, la fuente y el receptor, bueno, primero, los elementos de la comunicación para David Berlo es fuente, mensaje, canal y receptor, ¿sale? Pero ahora si nos damos cuenta, tenemos que la fuente tiene las mismas características que el receptor, habilidades de comunicación, por ejemplo, actitudes, conocimientos, sistema social y cultura. Ajá. Eso es lo que nos dice Berlo, que tanto la fuente como el receptor pues tienen exactamente las mismas características. Asociémoslo con contexto, ¿no? Es el contexto. Si tú tienes las mismas, si tú te contextualices con el emisor, claro que vas a tener una comunicación efectiva. Entonces, ¿a qué se refiere con esto? De que las mismas habilidades de comunicación que tiene la fuente, que en este caso, con el conocimiento que nosotros hemos adquirido a través de este curso, sabemos ya que es el emisor, para que se genere esa ausencia de ruido que en ningún momento nos lo está poniendo a verlo. Él dice que debemos de tener las mismas habilidades de la comunicación, ¿sale? Tanto en la fuente, repito, el emisor, como el receptor. Las actitudes que sean conocidas tanto por el emisor como el receptor. El conocimiento que sea compartido tanto por el emisor como por el receptor. El sistema social que también sea conocido tanto por el emisor como por el receptor y la cultura. Y de esa manera se va a generar cierta empatía y se va a poder tener una comunicación efectiva. ¿De acuerdo? Tenemos la fuente. Perdón, el mensaje. El mensaje son todos ya lo sabemos, contenidos, tratamientos, elementos, estructura que se debe de tener para construir ese mensaje y poderlo compartir a través de un canal. La fuente debe de codificarlo, ¿de acuerdo? De acuerdo a las habilidades de la comunicación que tenga también el receptor, para que la comunicación sea efectiva. El canal, pues bueno, aquí él dice que el canal tiene que ser los sentidos de la fuente y del emisor. Por eso se va a saber escuchar, por eso se va a la vista, se va al tacto. Ajá, porque él dice que a través de estos elementos nosotros podemos tener una comunicación efectiva. Si nosotros ponemos total, y que ya también en algún momento lo habíamos platicado cuando vimos un modelo de comunicación, él nos dice que a través precisamente de estos sentidos, ajá, vamos a lograr comunicarnos de la manera más empática, más efectiva dentro del mismo proceso comunicativo. Es uno de los modelos más sencillos, pero en lo personal, pues más profundos, porque pues en efecto, pues viene esta parte de implícita de todo el cúmulo de conocimientos que hemos adquirido hasta del curso hasta el día de hoy. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? No, maestra. Perfecto. El modelo de Flur. El modelo de Flur también se basa, nos regresamos a los medios de comunicación, ¿no? O sea, él dice, no. O sea, para tener una comunicación efectiva hay que comprender a la comunicación de masas. Ajá. La comunicación de masas ya lo vimos dentro de los niveles. Ah, claro que sí, Brenda. Me regreso tantito. Listo. No, ¿de qué?
Vean, dice, De Fleur dice, a ver, lo más complicado de la comunicación es cuando llegaron los medios de comunicación. A lo que se le puso precisamente, recordemos, el nivel de la comunicación masiva, a lo que le pusieron comunicación de masas. Recordando nada más, masas porque llega para muchísimas personas, muchas. Aunque tengamos un aparato de medición de rating, aunque tengamos un sondeo, aunque hagamos estrategias de mercadeo, de comunicación, de lo que sea para saber cuántas personas les ha llegado un mensaje, es casi imposible tener la exactitud de gente a la que les llega un mensaje a través de los medios de comunicación. Es casi imposible. Entonces, al darse cuenta de la importancia de los medios de comunicación cuando llegaron al mundo, De Fleur dice, no. O sea, sí es cierto que existe el ruido, pero ¿qué creen? Que el ruido no solamente existe en los aparatos de comunicación, no solamente la televisión o las ondas o el internet pueden generarse un ruido, ¿no? Y aquí voy a poner nuevamente de ejemplo lo que nos acaba de ocurrir. Él dice que el ruido se puede centrar en la fuente, se puede centrar en el transmisor, se puede centrar en el canal, se puede centrar en el receptor, en el destinatario, y al momento que se da la retroalimentación donde el destinatario se vuelve fuente también, a él le reconoce, él dice que la fuente es el emisor, ¿de acuerdo? O sea, el concepto es el mismo, pero De Fleur le pone otro nombre, ¿de acuerdo? Dice que el ruido también se centra en la fuente cuando viene la comunicación en retorno, el mensaje en retorno, también se centra en el transmisor, en el canal, en el receptor, en el destinatario, y que dentro del canal, pues bueno, el dispositivo precisamente de retroalimentación también se puede generar incluso un ruido, ¿no? La retroalimentación no se puede dar pues de la misma forma y le podemos dar una interpretación, ¿no? El destinatario, pues de una manera distinta. Recordemos el marco de referencia. De tal suerte que cuando el destinatario le da la retroalimentación a la fuente, va a depender mucho de cómo esta fuente haya percibido el mensaje. Un ejemplo, no muy lejos, lo que nos acaba de pasar. Ustedes no saben qué tan nerviosa me puse al quererme conectar a través de Teams y no lograrlo, ¿no? Y no sabía pues qué hacer porque nunca me había pasado, de hecho, ¿no? No poderme conectar en Teams. Entonces yo decía, híjole, ¿y ahora qué hago? Me voy a Collaborate, a Meet, a Zoom. Tengo mi cuenta de Zoom, ahí no nos va a cortar cada 40 minutos, voy a poder dar mi clase. Todo eso yo lo estaba pensando. Aquí está la fuente soy yo. Todo eso yo le estaba pensando, ¿cómo puedo resolver el problema? Y si le hago así, si le hago así y así. Pero mientras, en mi cabeza ya había un ruido, ¿no? Recordemos que existen esta parte de los ruidos psicológicos. El saber cómo resolverlo y que con todo respeto, pues ustedes no se quedarán sin su clase y que además, vieran que se estaba resolviendo la situación, ¿no? Que no solamente son alumnos, sino que también son clientes de Unitec, ¿no? Entonces yo tenía la manera de resolver, yo tenía que buscar la manera de resolverlo. Eso ya me generó un ruido. En el transmisor, otro ruido, ¿no? Que se dio de manera simultánea, ¿no? Por alguna extraña razón que en su momento, pues espero poderla solucionar, ¿no? No me pude conectar a Teams, ¿no? Ya nos dimos cuenta que a lo mejor el internet no fue, si no, no pudiéramos escucharnos ahorita, ¿no? Tal vez fue la plataforma, tal vez fue mi correo, tal vez no sabemos qué fue lo que haya pasado, pero hubo un ruido en el transmisor, ¿sale? Recordando que el transmisor viene de esa ayuda que se da de la fuente a la forma de comunicación del canal. Porque el canal, ¿sí? En este caso, pues fue precisamente la computadora o el internet, ¿no? Entonces, aquí pudo haber un ruido, ¿no? Eso es lo que nos dice De Fleur, pero lo estamos haciendo con el ejemplo, o del transmisor al canal, que se generó otro ruido, que pudo haber sido precisamente las ondas, el internet, la plataforma, etcétera. O del canal al receptor, porque ustedes no sabían ni qué era lo que estaba sucediendo, ¿no? Ustedes esperaban su clase, ¿no? Entonces, por otro lado, ustedes, ¿y qué pasó? ¿Y en dónde nos conectamos? ¿Y por qué? Y la maestra no me da acceso, ya entraron todos, ¿y qué pasó? ¿Y por qué no está la profesora? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Entonces, nuevamente el ruido en el receptor, ¿no? Y entonces en el destinatario,
que aquí de Flur dice que somos nosotros mismos, ¿sí? ¿Qué hago con esa información, no? Yo, receptor, ¿qué hago con esa información? ¿Cómo connoto esa información? ¿No? Pues es que a lo mejor, no sé, supongamos que la clase ya se da a las 7 de la mañana. Uy, no sé, es que a lo mejor la profesora se quedó dormida y entonces no nos está dando la clase, ¿no? Entonces, ¿qué haces con la información que estás recibiendo, ¿no? De todo este proceso comunicativo y que se está generando por un ruido. Entonces, eso es lo que nos dice de Flur, que el ruido existe en todos lados, ¿no? Él está en todos lados. Y si analogamos esta información con lo que yo ya les había platicado, pues bueno, ahí parten los tipos de ruido. Miss, Mande. ay, perdón la interrupción, es que tengo que hacer algo rapidísimo. ¿Cree que puedo salirme de la clase rapidísimo? Ahorita regreso. Sí, no te preocupes. Muchas gracias, perdón. No te preocupes. Entonces, pues bueno, ahí nos damos cuenta, ¿no? De lo que ya hemos visto a través del curso nuevamente, todo este cúmulo de conocimientos, ¿no? De que aquí está precisamente todos los tipos de ruido, ¿no? Que nos marca, que nos dice de Flur y que de alguna forma pues nosotros nos adelantamos un poquitín y que ya lo habíamos visto, ¿sale? Modelos de comunicación del siglo XXI, ¿sale? Llega la tecnología con un mayor auge, empiezan a darse cuenta que ya existe precisamente la inteligencia artificial, que a través de los medios de comunicación las personas empiezan a moverse a través de lo que se comparte en cuanto a los contenidos de los medios de comunicación. Y entonces dice Fulger o Fulger, ajá, así, ¿no? Él dice que se convierten en creadores cuando responden o proporcionan comentarios. Es decir, aquí no hay emisores. Esto también se está enfocado a los medios de comunicación, ¿de acuerdo? Entonces él dice, mira, fíjate, dice él, aquí no solo hay emisores, sino hay creadores de información. Ajá. Los creadores de información, pues van a ser aquellas personas que van a poder transmitir información a través de los medios. Ellos analizan lo que la sociedad requiere o necesita. Imaginan, ajá, imaginan y crean contenidos. Entonces, los convierten en mensajes, ajá, usando ciertos lenguajes, ajá, dentro de los medios de comunicación y que son transmitidos a los consumidores. Carlos Monsiváis dice que nosotros los seres humanos, nosotros las personas, nos volvemos consumidores de todo lo que vemos. Ajá. Consumimos emociones, consumimos productos, consumimos noticias, algunas las creemos, otras las compramos y otras las desechamos. Ajá. Pero para eso, para lograr esto que les acabo de decir, las personas observan, atribuyen e interpretan. De tal suerte de que la información que se transmite a través de los medios de comunicación no la interpretamos de la misma manera. Entonces el consumidor la procesa, ¿no? Recordemos el término de codificar. El consumidor la decodifica a través de lo que ha aprendido, ¿no? Con esto, y posteriormente lo aprende, lo socializa dentro de él, repito, lo decodifica y entonces da información nuevamente hacia los medios de la comunicación y los creadores nuevamente imaginan o crean, ajá, a través de usar, inventar y evolucionar lo que recibe de los consumidores. Y entonces aquí se empiezan a dar cuenta de que los medios de comunicación precisamente pues venden. Ajá. ¿Por qué? Porque los consumidores, que somos nosotros, los receptores, compramos lo que nos pongan a través de los medios. No muy lejos. ¿Cuántos de nosotros vemos series,
compramos videojuegos, vemos telenovelas, vemos noticias, escuchamos radio, consumimos música. Ajá. Entonces, a eso se refiere como consumidores, no solamente a los productos de marketing que puedes, a los productos de consumo que puedes comprar a través del marketing, no, sino todo lo que aparece en los medios de comunicación, nosotros los consumimos, nosotros lo adoptamos, sea la información que sea, ¿sale? ¿Fui clara hasta aquí? Sí, maestra. Ok, perfecto. Sí, pero Perfecto, ah, muchas gracias. ¿Algo que quieran contribuir o participar? Profesora, entonces ahí con Davis Folger es un vaivén, entonces ellos dan y nosotros consumimos, pero ellos vuelven a dar, ¿no? Es correcto, es correcto. Ajá, así como lo dices, está súper bien. Y en general, o sea, en general, recuerda que aquí este señor relaciona a los mensajes, relaciona la información con la palabra de consumo en general. Ajá, en que consumimos ideas, consumimos productos, todo lo que aparece a través de los medios de comunicación, todo lo consumimos. Ajá, y ya sea de manera lucrativa o no. Muy bien. A ver, Joshua. Entonces, de lo que consumimos nosotros, por ejemplo, les damos comentarios a los creadores, opiniones de lo que se podría mejorar, y los creadores como que inventan o mejoran el producto, se podría decir. Es correcto. De hecho, ahorita que dices eso, Joshua, les voy a compartir una experiencia personal. Cuando yo trabajaba en Televisa, en las telenovelas, precisamente como en 2 ocasiones, la escritora literal nos mandaba a hacer estudios de mercado, pues para mi gusto, hoy que lo conozco más, un poquito hechizo, en el sentido de que les preguntáramos así nada más a la gente qué pensaba de una telenovela sin hacer un sondeo formal de mercado. Y mucha gente, de verdad, a mí, cuando yo me llegaba a ir al metro, a mí me tocaba el metro Viveros y el metro Coyoacán, y con otros compañeros, ¿no? Entonces, cuando yo llegaba a ir a este lugar, la gente de verdad te contestaba, no, es que yo admiro a la gaviota porque tiene un carácter súper fuerte y que ya se dejaron de esas mujeres sumisas, y obviamente esto que les estoy contando, pues van a ser ya 10 años de esta historia, y en aquel entonces la gente cómo se expresaba, ¿no? Y como bien lo acabas de decir, Joshua, pues esa parte de que bueno, en los medios de comunicación en aquel contexto nos retroalimentaban para nosotros saber cómo teníamos que construir la historia. Ahí nosotros hacíamos el papel de creadores para saber cómo teníamos que construir la historia para volver a transmitir esas emociones, esos sentimientos, esos personajes hacia nuestros consumidores, ¿no? Entonces, el concepto de la comunicación con estos modelos realmente en todos los modelos es el mismo. La diferencia que hace entre un teórico y otro es el uso de los medios de la comunicación, el tratamiento que se le da a la información y la perspectiva que tuvieron para hacer un modelo de la comunicación. Pero si nosotros nos damos cuenta, en todos es lo mismo. O sea, en todos tú transmites información, la procesas, la codificas, decodificas y la vuelves a transmitir. En todos los modelos es igual, pero el objetivo de cada modelo es el que varía entre uno y otro. Y para Davis, pues aquí él lo hace en función de que nosotros como receptores consumimos lo que vemos, escuchamos y leemos a través de los medios. Muy bien, chicos, gracias por su participación. Joshua, ¿quieres decir algo más? No, sería todo, maestra, es que no había bajado la mano. No te preocupes. Bien, pues bueno, pasemos al siguiente. Viene lo de la inteligencia artificial, ¿no? Ustedes ya son más de esta época, más de esta era, ¿no? Ustedes ya nacieron con casi, bueno, creo yo, no les he preguntado su edad, pero ustedes nacieron casi con
bueno, mejor dicho, a viva voz no les he preguntado su edad, pero ustedes nacieron casi con un celular en la mano, ¿no? Ustedes ya fueron de la época en la que no se visualizaron sin una herramienta tecnológica, ¿no? Ya tienen una tableta en las manos, una computadora, un celular, y que eso ha facilitado nuestra comunicación. No muy lejos ahorita, nosotros aquí presentes charlando sobre la clase, ¿no? Entonces esto facilita la comunicación. En mis tiempos, a lo mejor si nos hubiera caído una pandemia cuando yo era universitaria, pues yo creo que de plano no nos hubiéramos podido comunicar porque pues el internet apenas había llegado en banda ancha, ¿no? Y entonces si así con Wi-Fi de pronto llega a dejar de funcionar, con la banda ancha era pero un relajo, ¿no? Un problema. Marca Acme, cuando existía esta parte, cuando nació esta parte del internet, además carísimo, ¿no? O sea, la hora de internet en mis tiempos, pues estaba en 60 pesos, ¿no? 70 pesos, y ahorita, pues, la mayoría de las personas tenemos internet en casa, ¿no? Entonces, a raíz de que llega todos estos avances tecnológicos en cuanto a la comunicación, pues también se empieza a ver beneficiado o para algunas personas perjudicada la forma de la comunicación entre los humanos, entre las personas, ¿no? Entonces nace precisamente la inteligencia artificial, ¿no? A lo que nosotros, bueno, aquí en nuestra diapositiva le ponemos inteligencia artificial y comunicación, ¿no? Esta inteligencia artificial pues se refiere a lo que ya de pronto hemos visto en las noticias, que existen robots, que existen nuestros propios aparatos electrónicos que incluso ya nos dan la temperatura del ambiente, algunas, por ejemplo, smartwatch ya nos marcan incluso hasta las palpitaciones de nuestro corazón, nuestra oxigenación, etcétera, nuestra temperatura del cuerpo, ¿no? Entonces es parte de la inteligencia artificial. Y también, pues bueno, ya empiezan a llegar los robots, ¿no? Aquellos robots, aquellos seres que ya nos empiezan a ayudar incluso hasta con algunas cuestiones científicas, ¿no? ¿Qué es esto de la inteligencia artificial? Pues aquí tenemos algunas características. Por mencionar algunas, pues bueno, tenemos el reconocimiento de emociones y de imagen, ¿no? Recuerdo, no sé si han visto una película en caricatura que se llama Grandes Héroes, que esta película de Grandes Héroes se trata precisamente de un robot, ¿no? De un robot donde empieza a reconocer y a identificar las emociones de otras personas, en este caso, pues de sus creadores, y que les dicen, ¿no? Incluso cómo se sienten, si se sienten tristes y qué necesitan para solucionar el problema, ¿no? En este momento estás triste, necesitas un abrazo, y el robot pues abrazaba a la persona porque se sentía triste y ya él ya lo había escaneado, ¿no? No muy lejos, estamos en este periodo, estamos en esta situación, aquí en México y en el mundo, pues en otras partes como en China, Japón, Estados Unidos, pues ya incluso ya empiezan a tener en algunas fábricas robots para crear incluso productos. Creación de contenidos, ¿no? Es otra de las características de la inteligencia artificial. Repito, nuestro celular tienes iPhone y tienes ahí a Siri, ¿no? O a Google, y tú ya le preguntas a viva voz y ya te busca algo, ¿no? Entonces tú le dices a Google, oye, búscame qué significa inteligencia artificial, y ya te dice, ¿no? Aquí en tal página, y te lee la página y te dice, esto es lo que se refiere a inteligencia artificial, ¿no? Entonces los contenidos son parte de, ¿no? Parte de esta característica en cuanto a la inteligencia artificial y comunicación. Es también analítica, ¿no? Es también, hace procesos robotizados, ¿no? O en automático. No muy lejos, la forma de comunicación también a través de se me olvidó ahorita, códigos o sensores, se me había ido la palabra, sensores, hasta para entrar a un edificio, ¿no? O sea, ya no usas llave, ya usas una tarjeta donde ya nada más tienes un lector y entras a tu casa o entras a un edificio. Entonces, esto ya está automatizado,
¿no? O sea, ya no necesitamos otra cosa para comunicarnos, ¿no? Desde este lugar. Y bueno, redes neuronales, Internet de las cosas, generación de lenguaje natural, reconocimiento de la voz, nuestro celular, muchachos, ¿no? ¿Qué pasa con tu celular? Ya puedes abrir tu celular tan solo con el reconocimiento de la voz, reconocimiento facial, tu huella digital, ¿no? O incluso hay veces que hasta con el iris, ¿no? O sea, hay personas o hay aplicaciones que cuando tú quieres abrirlas, te lee el iris de tus ojos y meten más cuestiones, pues, de seguridad, ¿no? Pero no es otra cosa que los avances que han tenido en cuanto a la comunicación y precisamente las herramientas tecnológicas. Y como les había dicho con anterioridad, o sea, la tecnología no está peleada con la comunicación, sino todo lo contrario, ¿no? Los avances tecnológicos nos han permitido que nuestra forma de comunicación vaya cambiando a través del tiempo, ¿no? A ustedes tampoco ya no les tocó cuando todavía las cartas, nos escribíamos cartas en papel y pluma a la tradicional, ¿no? Que ibas al correo, dejabas la carta y esperabas 15 días a que te llegara la respuesta o más de esa carta que habías enviado, ¿no? Ahora ya no es necesario todo esto, ¿no? Entonces ahora ya lo hacemos de manera simultánea, aunque estemos del otro lado del mundo, ¿no? Nosotros ahorita, si a lo mejor hoy es viernes y si de pronto a ti se te ocurrió irte de fin de semana a Acapulco, tú puedes seguir tomando tus clases en Acapulco en línea y estar en Acapulco, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Cosa que antes, hace años y años y años, esto no se hubiera dado, ¿no? Que es a lo que es parte de la defensa cibernética. ¿Dudas o comentarios hasta aquí? No, maestra. No, profe. No, maestra. Ok, muchas gracias. Ya escuché por ahí que alguien anda jugando Clash Royale. Está bien. Lo dejaré pasar todo porque de veras hoy no estuvo padre el inicio de la clase. Bueno, vámonos con el modelo. ¿Sale? Es uno de los modelos más complejos que puede existir, porque, repito, estamos hablando que ya aquí ya está introducida la, pues bueno, la tecnología. Y entonces, fíjense cómo se ve todavía la complejidad del mismo modelo. Se sigue conservando lo que hemos visto a través de los diversos modelos anteriores de comunicación. Nos guiamos por estos códigos, ¿sale? Tenemos que el ruido y el contexto, si se acuerdan, por ahí lo vimos como ruido y ambiente, pues es el emisor y es el receptor. La forma de la comunicación, como yo les decía hace un rato con Davis, no cambia, ¿sale? No cambia. Simplemente los conceptos son los que de alguna manera se les da otro nombre, ¿no? A algunos elementos de la comunicación. Pero la forma no cambia. Entonces tenemos que el emisor y el receptor son los participantes de la comunicación. Ya sabemos que el emisor codifica y decodifica, el receptor hace el mismo trabajo de codificar y decodificar según el papel o el momento o el escenario de la comunicación que se esté dando. Tenemos las mismas funciones como emisores y receptores. Dentro del proceso comunicativo, ¿no? Que es este cuadro grande que está pintado de azul, sabemos que según como se esté ejecutando la comunicación, va a haber un contexto o un ruido, ¿no? Si se contrapone. Vemos que aquí el medio ya tiene otras complejidades, ¿no? Ya no solamente son las ondas sonoras, sino que también va a ser los equipos tecnológicos, por ejemplo, o técnicos, ¿no? Por ejemplo, el micrófono, los audífonos, la computadora, el internet, ¿no? Todas las herramientas que como medio me vayan a ayudar para transmitir la información. Y bueno, la comunidad global, ¿no? De comunicación, pues ya sabemos, ¿no? Ya lo acabamos de ver en la diapositiva pasada, pues es todo lo enfocado precisamente a la tecnología. ¿Sale? ¿Por qué? Y bueno, antes de decir el por qué, pues bueno, esto nos va a dar
la inteligencia artificial. ¿Sale? ¿Por qué? Pues bueno, los grandes adelantos tecnológicos y científicos del siglo XXI, ¿no? Han influido de manera radical en la comunicación, como les decía hace un momento, ¿no? Gracias a la tecnología, pues hemos sufrido ciertos cambios en la forma en cómo nos comunicamos, ¿no? Repito, no muy lejos, pues ahorita que podemos estar en distancia, ¿no? Y que antes, pues bueno, esto no podía ser posible. Uno de los avances más importantes de la inteligencia artificial integrada por sistemas que simulan la inteligencia humana y el funcionamiento del cerebro, ¿no? Entonces, aquí podemos alcanzar a escuchar que por medio de estos estudios o avances, pues a veces hasta nuestras computadoras o nuestros celulares es como si fueran cerebros humanos, ¿no? Entonces, es parte de la inteligencia artificial, ¿vale? Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda o algún comentario, jóvenes? No, por favor. Ok, bueno, entonces vamos a pasar a lo siguiente, ¿no? Yo les decía que la comunicación, ¿sí? Estaba compuesta por niveles. Aquí nada más lo vamos a retomar a modo de conclusión. Esos niveles, pues bueno, podemos encontrar la comunicación intrapersonal, interpersonal y grupal como parte medular de nuestro temario, ¿de acuerdo? Pero, pues bueno, sin olvidar que no nada más existen esos niveles de la comunicación, sino que también tenemos niveles como la comunicación organizacional y la comunicación masiva, ¿de acuerdo? La comunicación intermedia hace un papel importante dentro del proceso comunicativo porque es aquella que nos va a ayudar precisamente a entablar esta reciprocidad de mensajes cuando de alguna forma no podemos darlos de manera cara a cara. Recordando un poco, la comunicación, sobre todo en nuestro libro, nos dice que hay de 3 tipos, ¿no? Que nosotros, repito, lo vimos como niveles. La intrapersonal, la interpersonal y la grupal, ¿no? Recordando que las características de la comunicación intrapersonal, pues es aquella que se va a centrar dentro de nosotros mismos, cumpliéndose el modelo de comunicación incluso tradicional, ¿no? El clásico que es de Aristóteles, donde existe un emisor, un mensaje y un receptor. En este caso, nosotros mismos somos emisores, nosotros mismos somos receptores. Nos lleva a la reflexión. Ajá. Tenemos la comunicación interpersonal. La comunicación interpersonal es aquella que se efectúa entre 2 o más personas a través de un diálogo. Esta va a ser una modalidad del resto de los tipos de comunicación y nos va a servir precisamente para entablar una comunicación efectiva de acuerdo a los intereses de los participantes de la comunicación y los contextos sociales en donde nos desarrollemos. Tenemos la comunicación grupal. La comunicación grupal se define como aquella que se efectúa entre 3 o más personas, pero que van a tener como objetivo, ¿no? Una meta en común. Esta meta en común siempre va a ser a favor del equipo, siempre va a ser a favor de las tareas que se estén desempeñando como equipos, sin importar, sin olvidar nuestros objetivos individuales. Tenemos, tenemos la comunicación verbal y no verbal, ¿sale? A partir de aquí ya vamos a entrar en materia en nuestra siguiente clase, ¿sale? Tomemos nota. La comunicación se va a componer también o se va a dividir también en tipos de comunicación, ya no solo por niveles, en donde esta se va a dividir en comunicación verbal y comunicación no verbal. La comunicación verbal, pues es aquella que está compuesta a través de códigos lingüísticos, como por ejemplo la palabra o el lenguaje. Esta comunicación verbal se va a dividir en comunicación oral y en comunicación escrita.
Aquí ya empezamos a ver que nuestras formas de comunicación pues van a ir cambiando de acuerdo también a nuestras necesidades, ¿no? Para comunicarnos. La comunicación verbal, oral, es aquella que se hace a través de las cuerdas vocales, es decir, a través de la voz. Y la comunicación escrita es aquella que se va a dar, igual es a través de códigos lingüísticos verbales, pero esa se va a dar a través de la escritura, ¿no? Como su nombre lo dice, comunicación escrita. La comunicación no verbal. La comunicación, ¿vamos bien hasta aquí? ¿O me sienten que voy muy rápido o muy lento? Todo bien, Miss. Todo bien. Perfecto, gracias. La comunicación no verbal es aquella comunicación donde no está de por medio un código lingüístico. En este tipo de comunicación, tenemos que se va a dividir en comunicación kinésica o kinestésica. A ver, psicólogos, ¿se acuerdan cuál es la kinesis? El movimiento. ¿El movimiento de qué? Son los gestos y nuestro movimientos cuerpo. corporales. Excelente, muy bien. Gestos y movimientos corporales, ¿sale? Esa es la comunicación kinestésica, ¿sale? Nuestros movimientos corporales y nuestros gestos. También comunicamos a través de ellos, ¿no? Incluso hasta cuando alguien nos cae bien, nos brillan los ojitos, ¿no? Hasta los hacemos así como que más grandes, ¿no? Bueno, ya no cuando nos cae bien, cuando una persona nos gusta o nos atrae, ¿no? Nos brillan hasta los ojitos y hasta los pelamos, ¿no? Ay, ya llegó, ¿no? Cuando una persona nos cae mal o no nos es muy agradable, pues en ocasiones hasta lo miramos de arriba abajo y de abajo hacia arriba, ¿no? Como decimos en otras palabras, pues lo barremos, ¿no? O nos barren incluso. Eso nos da una información. Cuando estamos nerviosos, que si nos sudan las manos, que si apretamos los dedos, que si movemos con una manera exagerada nuestros brazos, a eso también se refiere la kinesis. La proxémica, ¿se acuerdan qué es proxémica? Es como el espacio en donde se da la comunicación. Muy bien, Quetzalí. Es el espacio que existe entre los participantes de la comunicación y en efecto es la que se da, ¿no? Dentro de estos participantes. Lo vamos a ver más a fondo en el siguiente bloque de diapositivas, ¿eh? Todo esto es como parte introductoria a lo que viene, ¿vale? Muy bien, Quetzalí. ¿Qué es el paralenguaje? Los que son por la voz. Sí, Nancy, muy bien. Son los que el paralenguaje es aquella información paralela a nuestro lenguaje, que nos da una información que muchas de las ocasiones no viene en el mismo lenguaje, sino lo que viene acompañado al lenguaje, como por ejemplo el tono de la voz, ¿no? Que por ahí nos damos cuenta muchas de las ocasiones si una persona puede estar nerviosa, a lo mejor lo que nos está diciendo pues es válido, pero se siente en el tono de la voz, se percibe a través del tono de la voz que posiblemente está nerviosa o que a lo mejor está enojada o que a lo mejor está precipitado, ¿no? Entonces, esa es parte del paralenguaje. En cuanto a los movimientos corporales, es el paralenguaje nos damos cuenta si los movimientos en cuanto a la kinesis pueden ser como muy exagerados o está manoteando mucho o está moviendo mucho sus brazos y eso es parte del paralenguaje. Otra cosa que es parte del paralenguaje es nuestra forma de lucir, o nuestra forma de vestir, de lucir o de vestir. Entonces, a veces a través de ese paralenguaje, es decir, de eso que no se habla, de eso que no se transmite con un movimiento corporal, nos puede dar un mensaje. Si está desalineado, si no, si se bañó, si no se bañó, cómo es su aspecto físico, ¿no? Dentro de la comunicación. ¿De qué nos sirve conocer este último del paralenguaje? Porque cuando hagamos nuestra práctica de la comunicación oral y ya que entremos en el siguiente bloque
bloque que es la comunicación en público, nos vamos a dar cuenta que el paralenguaje es la que siempre nos va a acompañar, por ejemplo, en una exposición, para los que son psicólogos, por ejemplo, en un escenario como en un consultorio, si es que se dedican a lo clínico, ¿no? Entonces van a ver que esta parte también puede resultar muy interesante. Y por último, el arte factual. El arte factual es parte de la comunicación no verbal y está enfocada en los escenarios también. Es decir, hace rato les mencionaba un ejemplo sobre un consultorio, ¿no? Pues es decir, si nuestro consultorio, continuando con el ejemplo, si nuestro consultorio tiene, no sé, una pecera, unos cuadros, ¿qué te connota ese consultorio o ese lugar? Si a lo mejor tiene colores pastel o colores ocre, ¿no? Entonces, todo lo que puede, la información que nos puede dar a través incluso del color en el cual pues esté el escenario al momento de comunicar. ¿Dudas o comentarios con relación a esto? No, maestra. ¿No? Bueno, muchachos, pues de antemano agradeciendo que pues esta paciencia y esta tolerancia ante estos ruidos técnicos y tecnológicos, les doy esta introducción a la clase del próximo viernes. Vamos a empezar a ver la comunicación en público, en donde vamos a desarrollar precisamente hablar bien y con eficacia, características de un buen orador, calidad de propósito, calidad de ideas, calidad de expresión. Bueno, aquí en nuestra diapositiva, en este esquema, nuestro libro nos lo comparte como calidad, pero en el contenido lo correcto es decir claridad. ¿Sale? Claridad de propósito, claridad de ideas y claridad de expresión. Vamos a desarrollar las habilidades personales de manera teórica que se ven enfocadas en manejo del nerviosismo, extroversión, actitud receptiva, saber escuchar y por último, autoconcepto, imagen y proyección. Todos estos elementos nos van a servir, lo que vamos a ver en la parte de nuestra teoría, nos van a servir precisamente para tener un desempeño en cuanto a nuestro proyecto final, que ya les iré contando después de su examen parcial. ¿Sale?